Bienvenidos un mes más a Relatos en Construcción. Ya sabéis que en estos vídeos suelo hablar de novelas gráficas y de álbumes ilustrados. Pero este mes va a ser muy especial porque voy a hablar solamente de dos obras. Pero son dos obras que considero imprescindibles, que creo que deberíais tener en vuestra biblioteca y si no al menos recurrir a las bibliotecas públicas para leerlos y que de verdad merecen mucho la pena, así que estad atentos a lo que vamos a hablar. El primero de los dos libros de los que vamos a hablar hoy es La Belleza, con guión de Hubert y con diseño gráfico de Kerascoët. Kerascoët es a su vez el seudónimo de la pareja artística formada por Marie Pompuy y por Sébastien Cosset. La Belleza es un libro que bebe de la tradición del cuento clásico, al menos en su comienzo, donde nos presentan a un personaje, que en este caso es Hedionda, que es un personaje despreciado por el pueblo en el que vive, muy poco dotada, muy poco agraciada físicamente y cuyo único anhelo es conseguir una apariencia física más agradable. Decimos que bebe de la tradición clásica del cuento porque ya desde el título podemos encontrar esa referencia, igual que sucede en obras clásicas como por ejemplo Blancanieves. Belleza hace referencia por un lado tanto al deseo que ella tiene de alcanzar como también al nombre o al sobrenombre que ella coge a lo largo de la obra cuando deja de ser hedionda y gracias a la magia de un hada consigue eso que tanto anhelaba, que era ser la más bella del mundo, al menos a ojos de los demás. Sin embargo, no hemos de olvidar que la belleza puede llegar a ser siempre un arma de doble filo. Así que, a partir de esta almibarada versión Disney, que puede ser el comienzo y donde cuesta un poquito meterse en la historia, de repente Hubert nos lleva a un territorio mucho más sombrío, mucho más tenebroso y sobre todo mucho más lleno de dobles sentidos. La belleza se transforma en un arma que puede ser utilizada a favor de Hedionda o en su contra. Y a lo largo del texto, el lector, gracias al tratamiento que Hubert hace de los personajes, pasará por distintas fases en las que, comenzando por tener compasión del personaje y de su situación inicial, llegará a odiarla en la segunda parte, cuando ella se transforma en un ser vanidoso y egoísta, hasta en un tercer acto llegar a sentir por ella un aprecio o una admiración debido al empoderamiento o la situación de fortaleza que ella acaba adquiriendo al final de la historia. En la edición en castellano, Astiberri ha optado por adaptar la versión integral en un único tomo, mientras que la versión original francesa se publicó en 3 tomos a todo color. En este caso, la versión integral, de la que lamentablemente no ha conservado la portada, porque esta es muy bonita, pero la verdad es que la original mantenía mucho mejor ese aire de cuento clásico. Esta versión, como decía, es una versión bitono, en tonos negros y un ocre tirando a dorado que nos recuerda un poquito a la obra de Klimt. Además, en la parte gráfica, las líneas son muy simples, muy sencillas, muy redondeadas, también tienen un cierto aire manga, hasta cierto punto, y también un aire Art Nouveau. Tal vez lo único que se echa en falta en La Belleza sea un final un poquito más contundente, ya que la historia se acelera un poco al llegar al final y nos deja a los lectores con la incertidumbre y con la necesidad de reflexionar por nosotros mismos sin que se nos presente ninguna moraleja. Pero en todo caso es una obra, yo creo que indispensable de este año. La segunda gran obra de la que vamos a hablar, y abarca muchos aspectos, y no solamente el contenido, sino también, como podéis ver, el formato con casi 700 páginas, es Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris, editado en España por Reservoir Books. Me parece prácticamente imposible que no hayáis oído hablar de este libro en lo que va de año aquí en España. El año pasado en Estados Unidos ha sido nominada y ganadora de premios Eisner del cómic, premios Hugo de obras de ficción. Está en todas partes y se considera que es la gran obra de este año. Curiosamente es la gran obra, pero solamente es una primera parte y aún falta por editarse la segunda, en la que la autora está trabajando y que todos estamos esperando ya. Lo que más me gusta son los monstruos. Nos cuenta la historia de Karen Reyes. Karen Reyes es una niña de 10 años que vive en Chicago a finales de los años 60 y que investiga por su cuenta la muerte de su vecina Anka.
Pero realmente, aunque esta obra parece que se esconde bajo la capa de una novela negra, de una novela de detectives, incluso de una novela pulp, realmente lo que hay por debajo es una historia que narra o descubre quiénes son los verdaderos monstruos, quiénes son aquellas personas a las que debemos temer. Lo que más me gusta son los monstruos, nos habla, entre otras cosas, del nazismo, del holocausto, nos habla del racismo, nos habla del acoso escolar, nos habla de abusos a niños, nos habla de muchísimos temas que subyacen por debajo, a los que Karen, desde su punto de vista infantil, se enfrenta como puede y se defiende como puede de los auténticos monstruos que son esos que habitan las calles. Y por eso siempre aparece a lo largo del cómic dibujándose a sí misma como una niña lobo vestida con una gabardina de detective. Pero si la historia es espectacular, manteniendo el interés a lo largo de sus 700 páginas, aún más deslumbrante es, en este caso, el tratamiento gráfico que Emil Ferris ha optado por hacer. Toda la obra está dibujada a bolígrafo. Esta elección no es casual, se debe a una enfermedad por la que pasó Emil Ferris, que la paralizó parte del cuerpo y tuvo que volver a retomar la habilidad artística y decidió optar por esta herramienta. Así, sus 700 páginas están dibujadas directamente sin bocetos previos. Ya con las 20 primeras, Emil Ferris consiguió un contrato editorial, aunque al final la editorial se echó para atrás y tuvo que sufrir otros 48 rechazos antes de conseguir una editorial que finalmente se arriesgara a editar. Por suerte, en España, Reservoir Books ha decidido mantener íntegramente el aspecto original de la obra. Con esta obra cierro por hoy y de verdad os digo que si este año queréis leer una novela gráfica, esta es la novela que deberíais escoger y que no os dé miedo su longitud, porque como he comentado, Emil Ferris lo tiene muy bien dividido por secciones, podéis parar, podéis retomarlo y no va a haber ningún problema. Y de verdad, aunque al final os deje con las ganas de la segunda parte, merece muchísimo la pena.